Ojalá alguien le contara al ministro de Minas que estuviera pendiente de lo que voy a decir, porque le voy a preguntar qué vamos a hacer con un hecho, a mi juicio, inaceptable. Entonces, bueno, resumamos un poco el debate que tenemos aquí para los colombianos. Lo que aquí estamos discutiendo en últimas es si Colombia produce un gas que puede producir o importa un gas, trae del extranjero un gas que no necesitamos importar porque tenemos producción interna. Ese es un debate, o sea, otro debate. Llevamos 30 años en estos debates entre qué es mejor, producir o importar. ¿Qué es mejor, traer del extranjero o generar producción nacional? Parece mentira, pero en Colombia eso es un debate, porque aquí llevan 30 años echándonos el cuento de que es mejor importar 14 millones de toneladas de productos del agro que producirlos en Colombia. Bueno, esas son las teorías. Ese es el debate. Ahora, si ese gas se importa, pues es un golpe duro a Ecopetrol, que es el mayor productor de gas, y a varias empresas privadas que también son productoras de gas. Yo no me opongo a que se importe lo que uno no puede producir, eso se cae de su peso, pero aquí estamos discutiendo producir un bien que sabemos producir los colombianos, que lo hemos producido toda la vida y tenemos con quién hacerlo. Y advirtamos esto, en últimas, los países del mundo que van adelante, muy adelante de Colombia, los países del capitalismo desarrollado, porque nosotros somos el del subdesarrollado, precisamente lo son es porque producen y producen y producen y producen. Y eso es empleo y empleo y empleo. Aquí lo que se hace es destruir industria, destruir agro y desempleo y desempleo, desempleo, pobreza, ¿cierto? Pero además, este asunto tiene otros aspectos a los que quiero referirme muy brevemente. Que no hay gas, dice el gobierno. Bueno, ya hemos oído al senador José David Name, yo tengo las mismas posiciones, los he explicado en otras ocasiones, y no me voy no voy a insistir en eso, repito, porque yo creo que hay argumentos suficientes para señalar que aquí sí hay gas con que atender la demanda de los próximos años y que no es cierto que estemos en un riesgo imposible y que entonces ese gas importado nos va a salvar de la debacle y entonces viva el gas importado porque nos va a salvar a los colombianos de todo. Eso yo no lo creo, no tienen cómo demostrarlo, no tienen cifras para demostrar eso. El otro aspecto que quiero mencionar es, bueno, ¿cómo es el negocio de importar? ¿En qué consiste ese negocio de traerlo del exterior? Bueno, ya dije, lo primero es que reemplaza producción y trabajo nacional, riqueza nacional, por producción, trabajo y riqueza extranjera. Eso es una realidad. Bueno, tienen que montar en Buenaventura una planta regasificadora, que se llama, porque el gas se transporta en líquido, hay que volverlo en forma de líquido, hay que volverlo nuevamente gas para poderlo consumir, y eso es una planta regasificadora. Esa planta hay un oleoducto, un gasoducto, porque nos dijeron que se necesitaba un gasoducto al interior del país, vale unos 800 millones de dólares. 800 millones de dólares, o sea, unos 3 billones de pesos. Con esta advertencia, cada centavo de esa inversión lo vamos a pagar los colombianos, los de todos los estratos, incluidos los más pobres, la industria de todo el mundo. O sea, eso no es que los inversionistas nos van a regalar esa plata, no, se va a financiar con recursos de los colombianos y entonces, claro, esto aumenta la importancia del debate. No es solo un debate si se produce o no, sino, bueno, ¿cuánto nos va a costar una mala decisión como esa? El otro aspecto que es bueno que se sepa, bueno, y si nos lo cobran es en las tarifas. O sea, uno no se da cuenta, pero a los de los estratos populares les suben la tarifa en esta operación en proporciones importantes, del orden del 60%. El otro hecho que hay que señalar es que ese gas importado es más caro que el gas nacional. Los costos de producción nuestros son inferiores. Luego, por ese lado, pues el negocio tampoco pinta bien porque se le va a encarecer a los consumidores el gas. O sea, no hay por dónde justificar esta importación. Es tan equivocado esto como se está planteando que puede suceder que algunas empresas que están usando gas, al volverse más caro el gas, se pasen a carbón como manera de sus industrias de atender sus necesidades de energía. Y eso, por supuesto, pues tampoco es deseable porque eso presupone un impacto ambiental. El gas, recordemos esto, es de los combustibles fósiles que menos impactos, digamos, en CO2 tiene. Eso es una cosa que es bien importante. Entonces, en resumen, este es un tipo de negocio que yo llamo un negocio de burro amarrado. De burro amarrado. O sea, el gobierno coge todo su poder y acoge el burro y lo amarra para que unos inversionistas se ganen una plata. Yo no me opongo a que la gente se gane una plata.
estamos en economía de mercado, pero uno sí pide que los negocios pues sean de gana-gana, ¿sí? Que no sea el Colombia el que pierde y los consumidores los que pierden. Ahora, aquí hay un detalle que es importante para entender esto, si no nos sentimos. Este es un super negocio para los productores extranjeros. Para los productores extranjeros. O sea, en el mundo hay grandes poderes, empezando por Estados Unidos, que es un gran productor de gas, interesado en este negocio. Esto aquí no es solo cocina criolla, no, aquí hay cocina de poderes extranjeros grandes moviéndose en esta dirección. Y hay una cosa que a mí me perturba, senador Name, particularmente de este negocio, es que una vez monten esa regasificadora y monten ese negocio y se concrete. Ese es un negocio que, si entiendo bien, está planteado a 20 años. Pero esos son negocios que se terminan volviendo a perpetuidad, o sea, aparecería una gran presión de inversionistas, de productores extranjeros, para que Colombia nunca reemplace esa importación por gas nacional. Eso es así como funcionan las cosas. Normalmente este tipo de negocios se plantean con plazos, pero después los grandes poderes los vuelven a perpetuidad, o sea que es como meterle una bomba a la producción de hidrocarburos en el futuro de este país. Eso me parece muy complicado. Y cuando yo veo cómo están manejando Ecopetrol, que la ordeñan en exceso, le sacan y le sacan y le sacan recursos, sobre todo para clientelismo y politiquería y mermelada. Y además veo que la van a meter en ese negocio chimbo de ISA, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, aquí también se están moviendo para que Ecopetrol no le vaya bien, porque repito, la principal productora de gas en Colombia es Ecopetrol, y todos sabemos que desde que se creó Ecopetrol hace medio siglo, pues, o mucho más de medio siglo, ya casi vamos para un siglo, los grandes poderes transnacionales del negocio de los hidrocarburos están por acabarla, porque le vaya mal para quedarse ellos con el 100% del negocio. Eso lo sabe cualquier colegial incluso. Entonces yo creo que aquí hay poderosos intereses contrarios a los nacionales sustentando este negocio. Bueno, pero voy al punto que les advertí que iba a ser una denuncia grave. Nosotros el 23 de febrero, los colegas se acordarán y los colombianos, hicimos aquí una audiencia pública sobre este tema, sobre este mismo debate. Bueno, 23 de febrero del 21. A esa audiencia pública no vino el ministro de Minas, vino el señor ministro, el doctor Miguel Lotero. Miguel Lotero estuvo aquí. Y él habló el tiempo que quiso y duramos toda una mañana y muchos especialistas, mucha oposición, la verdad se ha dicho a ese. Pero resulta que después descubrimos que el señor viceministro nos ocultó una información relevante, importantísima, que él conocía antes de la audiencia pública y que ese día nos la ocultó de manera dolosa a quienes estábamos aquí congregados, porque él tenía la obligación como servidor público que le debe respeto a la moralidad administrativa y a la buena fe, informarnos a otros servidores públicos una información que nos ocultó. ¿Cuál fue la información que nos ocultó? Y es que esa mañana, toda la mañana hablamos de los costos de la planta regasificadora y de un gasoducto para internar, para llevar al centro del país ese gas desde la costa. Y resulta que para esa fecha, del 23 de febrero, ya hacía 15 días o más que la CREG había sacado dos resoluciones, la 006 y la 007 de este año, que decía que la regasificadora iba a entrar a operar sin gasoducto. Ojo con esto, sin gasoducto, que iba a entrar a operar transportando el gas de la costa de Buenaventura al interior del país en tractomulas, en camiones, o sea, un cambio notable del proyecto. Un aumento importante de los costos por la vía del transporte y por la vía de que hay que reprocesar el gas que se trae. El gas viene en barcos, lo regasifican en Buenaventura, lo tienen que transportar en otra forma y hay que volverlo a regasificar cuando llegue a sus puntos de consumo. O sea, un cambio en el proyecto notable, y el señor viceministro Lotero, Miguel Lotero, nos engañó, que es una forma de mentir al ocultarnos, señor ministro, espero que me esté oyendo, y al propio presidente de la República, engañó a la Comisión Quinta del Senado. Y eso es costos. O sea, las cuentas que se hacen dicen que eso encarece el millón de BTUs en $3.
por la nueva regasificación que hay que hacer y por los costos del transporte. Como ya se mencionó, eso le pone aquí centenares de tractomulas a esa vía y arma todo un lío de todos los tipos. Entonces yo le reclamo al viceministro y al gobierno nacional, ¿cómo se atreven a engañar a esta comisión de esta manera? Es que nosotros no somos empleados del gobierno nacional. Nosotros representamos un poder distinto en el Estado colombiano, tan respetable como el que más. Aquí no hay poderes superiores a los otros. Tan respetable es el poder ejecutivo con el presidente de la República y todo su ejecutivo, como el poder legislativo, los que estamos aquí sentados. Entonces yo le pregunto al señor ministro, ¿qué va a hacer con ese viceministro? ¿Qué va a hacer con ese ministro? ¿Cómo nos aseguran a los colombianos que no están mintiendo sobre otras cosas? Es que nosotros no somos unos pintados en la pared. Yo llamo a los colegas de la Comisión Quinta, tenemos que protestar airadamente por esta conducta. Yo no tengo inconveniente en debatir aquí con quien sea y claro, es natural que tengamos puntos de vista diferentes, pero aquí tiene que haber un acuerdo mínimo. Es que la verdad tiene que ponerse sobre la mesa, hacia uno no le guste. Entonces al señor viceministro Lotero no le gustó la verdad de que se supiera que era sin oleoducto, sin gasoducto, sino que era con camiones, con todo el problema que eso significa, los mayores costos, y entonces no la ocultó. Le repito la pregunta, señor ministro de Minas. ¿Qué va a hacer con ese viceministro que es indigno de estar en ese cargo? Y agrego dos cosas más, porque es que yo ya estoy hasta la coronilla con este estilito que nos está tocando padecer en este gobierno. Ahí acaba la Corte Constitucional hace 15 días, determinar en la práctica una sanción a la mesa directiva del Senado del día del debate contra Néstor Humberto Martínez en el caso de Odebrecht en noviembre, si no está mal, del 2019, porque en ese momento esa mesa directiva con ese presidente, con el presidente que estaba ejerciendo, nos negó a la oposición el derecho a concluir ese debate. Entonces, ante una tutela, la Corte Constitucional le ordena a la actual mesa directiva que nos tienen que dar el tiempo para determinar ese debate. O sea, otro atropello a la verdad y a las cosas como deben ser y a la honradez. También fuimos víctimas de la famosa jugadita del 20 de julio del 2019, cuando el presidente del Senado en ese momento armó toda una maturranga para sabotear mi intervención. También lo sancionó el Consejo Nacional Electoral por haber procedido de esa manera. Tengo un pleito duro, legal incluso, ante los jueces respectivos con el presidente de la República, porque se atrevió a decir que esto aquí no se trata de una reforma tributaria, dijo en los medios. Hablando de la reforma tributaria, no puede ser que los colombianos nos van a sacar 31 billones de pesos del bolsillo y esa ley no se llama reforma tributaria, con el propósito de confundir y enredar a la gente, para presentar la ley como si fuera un arbolito de Navidad para repartir cosas cuando lo que hay es sacarnos del bolsillo 31 billones. El debate que hicimos con el ministro de Agricultura hace unos días sobre las cifras del agro, otra maniobra. Yo hago un debate sobre 30 y hasta 40 años de la economía agraria. Demuestro que pasaron las importaciones de 500.000 toneladas a 14 millones de toneladas de productos agropecuarios. Y el ministro muy astuto da una cifrita de un año que dice que para refutarme. No, eso es fraudulento. Eso no es serio en el debate. ¿Cómo así que con una cifra de un año se refuta un debate de 30 años de economía agropecuaria? Entonces estamos en el mundo de los fake news. ¿Qué son las fake news? Es como le dicen en inglés las noticias mentirosas, ¿no? ¿Qué es eso? Una palada de verdad y una volquetada de mentiras. De eso se trata este asunto. Cogen un pedacito de verdad, que es cierto, y de ahí sacan la conclusión que se les dé la gana. Y eso es lo que nos está pasando en este debate. Termino diciendo esto, y es un llamado que le hago a los colegas de los distintos sectores, que a nosotros nos vaya bien. Y se lo hago al gobierno nacional, porque nos va muy bien, a los senadores nos va muy bien en Colombia. Pero eso no quiere decir que a todo el mundo le vaya bien y que a este país le esté yendo bien. Este país es un desastre de hambre, de desempleo, de pobreza. Por culpa de los gobiernos, aquí nadie más tiene la culpa. O sea, por una política construida en beneficio de unos pocos y contra el resto del país. Crear una empresa en Colombia es una hazaña, conseguirse un empleo es una cosa pues como de Superman. Poder llevarle el pan a la casa a una familia es casi imposible. Esa es la triste historia que tenemos en Colombia. Decía un ingeniero australiano que estuvo por aquí en Colombia hace un poco de años
que en Colombia los gobiernos destruían en las noches lo que los colombianos construían de día. Es un poco la tragedia que estamos teniendo. O sea, una política, una clase política, digámoslo así, que en proporciones muy grandes se ha desentendido el interés nacional y unos gobiernos que les importa un pepino la suerte del país, que les da lo mismo importar que producir, por ejemplo, ¿sí? Y que nos presentan proyectos como este, mientras el país se hunde. Aquí hay una batalla enorme en Colombia entre el país real, el país nacional, lo que está haciendo la gente, y el país de la política, el país del gobierno, que vive en Babia, ¿sí? Como en el paraíso terrenal, mientras los colombianos sufren lo que no está escrito. Y este proyecto es en muy buena medida una prueba de que se gobierna contra el progreso de Colombia. Así repito, haya colombianos a las que les vaya bien o a las que nos vaya bien, porque si soy senador es porque en general me ha ido bien en la vida, pero me duele de verdad lo que le está pasando al resto de los colombianos. Gracias, señor presidente. Y gracias, señor presidente. A ver, muy brevemente, yo creo que es evidente ya después de todo esto que la decisión que tiene el gobierno tomada es importar ese gas y construir esa regasificadora, e inclusive si les toca transportar en camiones, que eso es pues como el siglo XIX, hacerlo, pero van por esa. Eso ya está clarísimo y no les dan las cifras, no les dan las cuentas, pero bueno, están empecinados en hacer eso. Quiero repetir, no les dan las cifras, o sea, están exagerando las realidades pues en contra de los hechos para justificar una importación. Eso es lo primero que quiero señalar. Ahora, esto no solo amenaza la producción actual, porque por supuesto que desestimula la exploración y la explotación de gas, sino que hacia el futuro le pone como un campo minado a esa producción, porque es obvio que esos grandes poderes de producción de gas en el extranjero, del gran negocio de importar ese gas de la regasificadora y todo, va a presionar en Colombia para que no se avance en la exploración y en la explotación. O sea, aquí están creando una contradicción dura entre producir y exportar. Ese es un hecho, a mi juicio, gravísimo, porque es que aquí se mueven poderes supremamente grandes a la hora de tomar decisiones, y más si son contra Ecopetrol. Mire ustedes lo que le van a hacer a Ecopetrol, un daño grande con ese negocio de ISA, un daño grande a su actividad petrolera y gasífera, ¿sí? Ese es un hecho bien notorio, y eso es una política, digamos, contra la estrategia que Colombia debería tener. Estas son las decisiones pero muy contrarias al progreso del país. Eso no tienen cómo defenderlo. Ahora, aquí no basta con decir que es mejor producir que exportar. Aquí lo que hay es que importar, perdón. Aquí lo que hay es que rechazar, pero en la práctica las importaciones indeseables como es esta, es que es indeseable esa decisión que están tomando en contra del conjunto del progreso nacional. Pero es que además yo aquí no estoy como cazando brujas, es que 30 años de experiencia me dicen que aquí prefieren los que mandan importar que producir. ¿O cómo más se explica que pasamos de importar 500.000 toneladas de alimentos a importar 14 millones? Y está disparada la importación de lácteos y la importación de panela y la importación de arroz, y vienen más importaciones, ese es un hecho, y ahora nos salen con esta. A mí me juraron en esta comisión los ministros que auspiciaron el libre comercio que no, que la minería era la salvación de Colombia, y ya ni minería le dejan hacer a este país, ni siquiera eso le dejan hacer, porque esta es una política de sabotaje de las cosas que se deben hacer con corrección. Es más, la reforma tributaria lo que hace en el caso del agro es golpear la producción agropecuaria y favorecer las importaciones. Eso está clarísimo. Esa reforma tributaria es una reforma pro importaciones agropecuarias. Esto parece mentira, pero es verdad. Es verdad. O sea, este es un país que no está gobernado al servicio del aparato productivo nacional, de la producción, del empleo, de la generación de riqueza en Colombia. Los poderes extranjeros en Colombia son cada vez más grandes, y quienes son sus representantes o sus voceros o sus socios aquí, o como se quieran llamar, yo creo que eso es bien evidente. Yo lamento que esta sea la decisión. Repito, hasta sin gasoducto, a punta de camiones. Esto es una cosa inaudita. Nada los para en eso. Y el cuento que nos echan es que entonces, si esto no es así, entonces es el fin del mundo, y lo único que importa es que no ocurra el fin del mundo. Yo ya estoy demasiado veterano
para que me echen esos cuentos. Y por último, insistir en esto, señor presidente, insisto, es muy grave, doctor Guillermo García, que aquí nos hayan traído a la sesión anterior al viceministro de Minas a engañar a esta comisión. Yo creo que deberíamos mirar entre nosotros qué decisión tomamos, pero es inaceptable que aquí hayan traído a un viceministro de Minas a ocultarnos la información relevante, muy relevante, de este proyecto, que ya no va a ser con gasoductos, sino con camiones. Y esa es la realidad de ese asunto. Y esos camiones, que es una inversión de por lo menos 50 millones de dólares, van a presionar para que no haya gasoducto. Es que aquí cada realidad económica genera núcleos de poder diferentes. Entonces ya es otro negocio más montado ahí presionando para que las cosas no se hagan como se deben hacer. Porque, por supuesto, en pleno siglo XXI, estar transportando gas en camiones es una cosa pues, que ni en el siglo XIX pues, pensaría uno. Entonces, enfatizo en este aspecto y enfatizo en que el señor viceministro nos engañó y la comisión debería ver qué hacemos. Yo desde ya anuncio que lo voy a denunciar en la Procuraduría. Lo voy a denunciar en la Procuraduría. Porque aquí no hay derecho a que los funcionarios públicos se reserven el derecho de engañar y de mentir porque son servidores públicos. No, es al revés. Tenemos el deber de cumplir el Código Disciplinario Único, de dar ejemplo, de actuar de buena fe, de respetar la moralidad administrativa. Y él no puede alegar que era que no sabía, no, nos engañó, es profeso a una comisión del Senado de la República, que es un poder fundamental en la vida de un país. Así haya mil problemas en este Congreso, pero representamos la democracia que se debe practicar en Colombia. Entonces es inaceptable que aquí se siga volviendo la mentira y el engaño. No, no importa, es que somos muy vivos los de este gobierno y aquí pues como decimos una cosa, decimos la otra. Y a esos congresistas, eso no, eso vale huevo, eso qué, métanles el cuento que aquí no pasa nada, no. Conmigo no es así esta cosa. Y llamo a los colegas a que en la próxima sesión miremos con detenimiento qué hacemos. O desde ya propongo, vamos a sacar una declaración rechazando esa actitud del viceministro, porque está cogido con las manos en la masa. Nos mintió, nos engañó cuando nos ocultó información relevante sobre este problema.